Durante décadas, la monarquía británica ha sobrevivido gracias a una combinación extraordinaria de tradición, disciplina institucional y una capacidad casi única para controlar el flujo de información. Cada comunicado, cada aparición pública y cada gesto de sus miembros suele estar cuidadosamente calculado. Por esa razón, cuando el silencio reemplaza a las explicaciones, los observadores de la realeza saben que algo importante puede estar ocurriendo entre bastidores. Precisamente eso fue lo que comenzó a llamar la atención cuando diversos informes señalaron la existencia de reuniones privadas celebradas fuera de la agenda habitual del palacio. No hubo comunicados oficiales. No aparecieron declaraciones públicas. Ningún portavoz ofreció detalles concretos. Sin embargo, el ambiente descrito por algunas fuentes cercanas a los círculos reales sugería una tensión poco habitual incluso para una institución acostumbrada a gestionar crisis. Lo que inicialmente parecía un simple ajuste administrativo, comenzó a adquirir una dimensión mucho más profunda. En lugar de una cuestión protocolaria menor, algunos analistas interpretaron aquellos movimientos como señales de un debate interno relacionado con la distribución del poder, la autoridad simbólica y el futuro equilibrio de la corona. En el centro de todas las especulaciones apareció el nombre de la reina Camila. Su historia dentro de la familia real británica ha sido una de las más complejas y controvertidas de la era moderna. Durante años fue considerada una figura divisiva, asociada inevitablemente a uno de los capítulos más delicados de la vida de Carlos. La opinión pública tardó décadas en aceptar su presencia junto al entonces príncipe de Gales. Sin embargo, con el paso del tiempo, Camila logró transformar gradualmente su imagen. La mujer que alguna vez fue objeto de críticas constantes, terminó convirtiéndose en una pieza fundamental del círculo más cercano al rey. Participó activamente en actos oficiales, respaldó numerosas iniciativas benéficas y acompañó a Carlos en algunos de los momentos más delicados de su vida pública. Cuando él finalmente ascendió al trono, muchos interpretaron aquel momento como la culminación de un largo proceso de legitimación. Por eso, cualquier información relacionada con una posible reducción de su influencia resultaba especialmente impactante. La importancia del asunto no radicaba únicamente en una cuestión de títulos o privilegios. Dentro de una monarquía constitucional, los símbolos poseen un valor enorme. Los cargos honoríficos, los patronazgos, el acceso a determinados espacios de decisión y la cercanía al soberano representan mucho más que simples formalidades. Constituyen señales visibles de autoridad y relevancia institucional. Según la narrativa que comenzó a circular entre observadores reales, la discusión habría girado precisamente en torno a ese delicado equilibrio entre influencia personal e interés institucional. A medida que avanzaba el reinado de Carlos III, la corona entraba en una etapa particularmente sensible. La salud del monarca, el creciente protagonismo del príncipe Guillermo y de la princesa Catalina, así como las constantes exigencias de la opinión pública, habían convertido cada decisión en un asunto de enorme trascendencia. En ese contexto, cualquier percepción de división o incertidumbre podía afectar directamente la imagen de estabilidad que la institución intenta proyectar. Los expertos en asuntos reales comenzaron entonces a preguntarse si el supuesto movimiento administrativo era en realidad parte de una estrategia más amplia destinada a preparar la próxima fase de la monarquía. Porque detrás de cada gran institución existe una pregunta permanente. ¿Quién moldeará el futuro? La respuesta parece cada vez más orientada hacia la nueva generación encabezada por Guillermo y Catalina. Durante los últimos años, ambos han consolidado una imagen de responsabilidad, cercanía pública y compromiso con las funciones reales. Sus apariciones oficiales reciben una atención creciente, mientras que numerosos observadores consideran que representan la continuidad natural del proyecto monárquico para las próximas décadas. Este ascenso inevitable de la futura generación habría generado nuevas dinámicas dentro del palacio. No necesariamente enfrentamientos abiertos, sino reajustes silenciosos, cambios graduales, pequeñas modificaciones en los canales de comunicación, en las responsabilidades y en los espacios de influencia.
Lo que en otro momento habría parecido insignificante, comenzó a interpretarse como parte de un patrón más amplio. Cada reunión privada despertaba preguntas. Cada decisión sin explicación alimentaba rumores. Cada silencio aumentaba la sensación de que algo importante estaba cambiando. Y fue precisamente esa falta de respuestas la que transformó una cuestión aparentemente técnica en una historia capaz de dominar conversaciones, titulares y análisis políticos. En la monarquía británica, las palabras tienen peso, pero el silencio muchas veces pesa todavía más. Mientras el palacio mantenía una estricta reserva, las especulaciones continuaban creciendo. Algunos veían en la situación una simple reorganización interna propia de cualquier institución moderna. Otros, en cambio, creían estar presenciando el primer indicio de una transformación mucho más profunda, relacionada con el futuro equilibrio del poder dentro de la familia real. Sea cual sea la realidad detrás de estos acontecimientos, una conclusión parecía imponerse entre los observadores. El debate ya no giraba únicamente alrededor de Camila. El verdadero tema era el futuro de la corona. Y cuando el futuro de la monarquía entra en discusión, cada movimiento adquiere una importancia histórica, porque detrás de los títulos, las ceremonias y las tradiciones centenarias, existe una lucha permanente por preservar aquello que la institución considera más valioso: su continuidad. Esa búsqueda de estabilidad sería precisamente el elemento que explicaría por qué una aparente decisión administrativa terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas dentro del universo real británico. Lo que estaba en juego no era simplemente una persona. Era la imagen, la dirección y el legado de toda una monarquía que continúa intentando adaptarse a los desafíos del siglo XXI sin perder la autoridad simbólica que la ha mantenido vigente durante generaciones. Para comprender la dimensión de esta situación, es necesario observar el largo recorrido que llevó a Camila desde los márgenes de la familia real hasta el centro mismo del poder. Pocas figuras en la historia reciente de la corona británica han experimentado una transformación pública tan profunda. Durante años, su nombre estuvo asociado a controversias, críticas y divisiones que parecían imposibles de superar. Sin embargo, con el paso del tiempo, logró consolidar una imagen más estable y ganar un espacio de aceptación dentro de una institución tradicionalmente resistente al cambio. Cuando Carlos III ascendió al trono, muchos interpretaron aquel momento como el cierre definitivo de una de las etapas más complejas de la historia contemporánea de la familia real. Camila ya no era simplemente la esposa del rey. Era la reina consorte, una figura institucional con responsabilidades, representación pública y una influencia inevitable dentro del círculo más cercano al monarca. Pero precisamente ahí comenzó a surgir una nueva preocupación. En cualquier estructura de poder, la cercanía al líder puede convertirse en una fuente de autoridad extraordinaria. No siempre es una autoridad visible, no aparece necesariamente en documentos oficiales, ni en declaraciones públicas. Sin embargo, existe en los espacios donde se toman decisiones, donde se construyen estrategias y donde se define la dirección futura de una institución. Según numerosos observadores de la realeza, la verdadera discusión nunca habría sido únicamente sobre Camila como persona. El debate giraría alrededor de algo mucho más amplio: la influencia que puede ejercer cualquier figura cercana al soberano sobre el funcionamiento de la corona. La monarquía británica se encuentra actualmente en una etapa de transición histórica. Carlos III asumió el trono después de uno de los reinados más largos y estables del mundo moderno. Durante décadas, Isabel II representó una referencia constante para millones de personas. Su figura proyectaba continuidad, experiencia y estabilidad. Tras su desaparición, la institución tuvo que adaptarse rápidamente a una nueva realidad. Carlos heredó no solo la corona, sino también una enorme responsabilidad histórica. Debía demostrar que podía mantener la confianza pública mientras preparaba el camino para la siguiente generación. Ese desafío se volvió aún más complejo debido a las constantes presiones mediáticas, las tensiones familiares y el creciente escrutinio de cada decisión tomada dentro del palacio.
Fue en ese contexto donde comenzaron a hacerse visibles distintas visiones sobre el futuro de la monarquía. Por un lado, se encontraban quienes defendían una estructura más tradicional, basada en la disciplina institucional, la claridad jerárquica y una estricta separación entre asuntos personales y responsabilidades públicas. Para este sector, la supervivencia de la corona dependía de proyectar una imagen coherente, sólida y libre de cualquier percepción de favoritismo. Por otro lado, existían quienes consideraban que la dimensión humana de la familia real no podía ser ignorada. Argumentaban que la lealtad, la confianza personal y las relaciones construidas durante décadas también formaban parte de la realidad del poder. La tensión entre ambas perspectivas habría generado una fractura silenciosa que fue creciendo lentamente con el paso de los años. No se trataba de enfrentamientos públicos. No había discursos ni declaraciones explosivas. Era una lucha mucho más discreta. Una batalla librada en reuniones privadas, conversaciones reservadas y decisiones aparentemente menores que, observadas en conjunto, comenzaban a revelar un patrón cada vez más evidente. Mientras tanto, el protagonismo de Guillermo y Catalina continuaba aumentando. Cada nueva aparición pública reforzaba la percepción de que la próxima etapa de la monarquía ya había comenzado. Aunque Carlos seguía siendo el rey, gran parte de la atención mediática y del entusiasmo popular se concentraba en los príncipes de Gales. Para numerosos analistas, Guillermo representaba la estabilidad futura de la institución. Catalina, por su parte, se había convertido en una de las figuras más populares y respetadas de la familia real. Su capacidad para conectar con el público, su imagen de disciplina y su compromiso con las responsabilidades oficiales la transformaron en un símbolo de continuidad para millones de británicos. Esa realidad empezó a modificar gradualmente el equilibrio interno de poder. La pregunta ya no era quién gobernaba en el presente. La pregunta era quién definiría el futuro. Y cuando una institución comienza a mirar hacia adelante, inevitablemente, algunas figuras ganan protagonismo mientras otras pierden influencia. Ese fenómeno no es exclusivo de la monarquía británica. Ocurre en gobiernos, empresas, organizaciones internacionales y prácticamente cualquier estructura de poder que atraviesa una transición generacional. Sin embargo, dentro de la corona, cada cambio adquiere una dimensión mucho más simbólica. Por eso, los rumores sobre posibles revisiones de privilegios, responsabilidades o niveles de influencia fueron interpretados como señales de una reorganización mucho más profunda. La discusión dejó de centrarse exclusivamente en Camila. Comenzó a girar alrededor del modelo de monarquía que emergería durante las próximas décadas. ¿Sería una institución más estricta y centralizada? ¿Se reduciría el peso de las relaciones personales en favor de estructuras más claramente definidas? ¿Se fortalecería el papel de Guillermo y Catalina como núcleo principal del proyecto monárquico? Todas esas preguntas empezaron a formar parte de un mismo debate. Y cuanto más crecía la incertidumbre, más evidente resultaba que el verdadero conflicto no era personal, era institucional. La corona parecía encontrarse ante una decisión histórica: preservar antiguos equilibrios construidos durante años o acelerar una transformación destinada a preparar el futuro. En medio de esa tensión, Camila quedó situada en una posición particularmente delicada. Su pasado demostraba una enorme capacidad de resistencia. Su presente seguía ligado al rey. Pero el futuro comenzaba a depender de factores mucho más complejos que la simple cercanía al monarca. Dependía de cómo la institución interpretara sus propias necesidades de supervivencia. Y esa es precisamente la cuestión que nos conduce al siguiente capítulo, donde el debate deja de ser una lucha de influencias para convertirse en una batalla mucho más trascendental. La lucha por el legado que Carlos III desea dejar a la historia. Y así, después de una fractura silenciosa marcada por dudas, tensiones internas y cambios de equilibrio, la historia llega a su punto más delicado: el legado. Porque al final, toda monarquía vive obsesionada con una pregunta esencial: ¿qué quedará cuando los protagonistas actuales ya no estén en escena? Para Carlos III, esta pregunta resulta especialmente pesada. Su reinado comenzó después de una espera histórica y bajo la sombra de una figura casi imposible de igualar: Isabel II.
Durante décadas, él fue heredero. Cuando finalmente llegó al trono, no heredó solo una corona, sino también una institución sometida a una presión enorme. Por eso, cualquier decisión relacionada con Camila no puede analizarse únicamente desde el terreno sentimental. Sería un error reducirlo todo a una crisis matrimonial o a una tensión familiar. La cuestión es mucho más grande. Se trata de cómo Carlos quiere ser recordado, como un rey que protegió sus afectos personales, o como un monarca que antepuso la estabilidad de la corona a cualquier vínculo privado. En esa diferencia se encuentra el núcleo del conflicto. Camila representa una parte fundamental de la vida personal de Carlos. Su historia juntos atravesó escándalos, críticas, rechazo público y décadas de espera. Para muchos, su llegada al centro de la monarquía fue la prueba de que el tiempo podía transformar incluso las heridas más profundas de la opinión pública. Pero la corona no funciona únicamente con emociones. Funciona con símbolos. Funciona con percepción. Funciona con disciplina. Y cuando una institución de siglos siente que su imagen puede verse afectada, suele actuar con una frialdad que para el público puede parecer dura, pero que para sus estrategas resulta necesaria. La supuesta orden de emergencia, en ese sentido, habría enviado un mensaje muy claro. La monarquía está dispuesta a reorganizar su estructura interna si considera que su futuro lo exige. No se trataría solamente de reducir una influencia individual. Sería una señal dirigida a todos los actores dentro del palacio. Ningún espacio de poder es permanente si deja de servir a la estabilidad institucional. Ese mensaje afecta inevitablemente a Camila. Su trayectoria, que durante años fue presentada como una historia de resistencia y aceptación, quedaría ahora bajo una lectura más compleja. Ya no sería únicamente la mujer que logró ser aceptada después de años de rechazo. También podría convertirse en el ejemplo de cómo la monarquía puede limitar incluso a quienes parecen haber alcanzado la cima de su reconocimiento. La paradoja es evidente. Camila llegó al corazón de la corona después de décadas de esfuerzo, paciencia y adaptación. Sin embargo, esa misma corona que terminó abriéndole la puerta, podría ahora marcarle límites en nombre de la supervivencia institucional. Para sus defensores, esto sería una injusticia después de tantos años de servicio y lealtad al rey. Para sus críticos, sería una corrección inevitable dentro de una institución que no puede permitirse ambigüedades en un momento de transición histórica. Pero más allá de las opiniones personales, el efecto político y simbólico sería enorme. Una monarquía no se sostiene solo por sus leyes, se sostiene también por la confianza del público. Y esa confianza depende de la percepción de orden, responsabilidad y continuidad. Cuando los ciudadanos perciben que una familia real actúa para proteger intereses privados, la institución se debilita. Cuando perciben que actúa para proteger su función pública, puede recuperar autoridad. Ese parece ser el cálculo que estaría detrás de esta etapa. En ese escenario, Guillermo y Catalina emergen como figuras esenciales. No porque representen una ruptura total con el pasado, sino porque ofrecen una imagen de futuro. Su papel se vuelve cada vez más importante no solo por razones sucesorias, sino porque encarnan una promesa de estabilidad. Para muchos observadores, ellos representan una monarquía más moderna en la comunicación, pero tradicional en el sentido del deber. Esa combinación es valiosa para una corona que necesita adaptarse sin parecer débil. El protagonismo creciente de los príncipes de Gales puede interpretarse entonces como parte de una estrategia más amplia. La institución parece estar preparando un nuevo centro de gravedad, un eje futuro alrededor del cual reorganizar responsabilidades, símbolos y expectativas públicas. En ese proceso algunas figuras serán reforzadas, otras quedarán en segundo plano, y algunas, como Camila, podrían experimentar una reducción gradual de influencia sin desaparecer completamente del escenario. La historia de la monarquía británica demuestra que estos cambios rara vez se anuncian de forma directa. No siempre hay comunicados contundentes ni explicaciones detalladas. Muchas veces, las transformaciones se producen a través de gestos discretos. Una aparición menos, una responsabilidad transferida, una invitación modificada, un silencio prolongado.
Por eso, el silencio del palacio resulta tan importante. No confirma todo, pero tampoco calma nada. Deja espacio para que cada gesto sea interpretado como parte de una transición mayor. El futuro de Camila, por tanto, quedaría suspendido entre dos posibilidades. Podría conservar un papel ceremonial respetado, pero más limitado. O podría ver cómo su influencia se reduce progresivamente mientras la institución dirige su energía hacia la nueva generación. En ambos casos, el mensaje sería el mismo. La corona está mirando hacia adelante. Y cuando la corona mira hacia adelante, el pasado deja de tener el mismo poder. La figura de Carlos queda atrapada en el centro de este dilema. Como esposo, su historia con Camila es inseparable de su identidad personal. Como rey, su deber es proteger una institución que existía antes de él y que debe continuar después de él. Esa doble responsabilidad convierte cualquier decisión en una carga histórica. No se trata solo de gobernar el presente, se trata de ordenar la memoria futura. ¿Cómo será recordado Carlos III? Como un rey de transición, como un monarca condicionado por los conflictos familiares, o como alguien que, en el momento decisivo, eligió la continuidad de la corona por encima del sentimiento personal. La respuesta todavía está abierta, pero el relato de esta supuesta orden sugiere que el palacio se prepara para una etapa más dura, más calculada y menos sentimental. Una etapa en la que los títulos ya no serán vistos como recompensas emocionales, sino como herramientas de legitimidad pública. Una etapa en la que cada privilegio deberá justificar su utilidad. Una etapa en la que la lealtad personal no bastará si entra en conflicto con la confianza institucional. Y ahí está el verdadero fondo de esta historia. No es únicamente una historia sobre Camila. No es únicamente una historia sobre Carlos. Es una historia sobre el precio de pertenecer a una institución que siempre exige más de lo que ofrece. Porque la monarquía puede conceder honores, títulos y reconocimiento. Pero también puede retirarlos, reducirlos o reinterpretarlos cuando considera que su supervivencia está en juego. Al final, el legado se impone sobre el sentimiento. La estabilidad se impone sobre la comodidad. El futuro se impone sobre el presente. Y mientras los titulares intentan descubrir quién ganó o quién perdió, la verdadera protagonista sigue siendo la corona. Una institución que, una vez más, demuestra que su prioridad absoluta no es proteger emociones, sino asegurar su permanencia en la historia. Si la supuesta orden marca realmente el inicio de una reorganización más profunda, entonces Camila no será la única afectada. Todo el equilibrio interno de la familia real podría estar entrando en una nueva fase. Una fase donde Guillermo y Catalina ganan centralidad, donde Carlos intenta definir su legado, donde Camila enfrenta una nueva vulnerabilidad, y donde la monarquía británica vuelve a demostrar que, detrás de cada gesto ceremonial, siempre existe una batalla silenciosa por el poder, la memoria y el futuro. Y mientras el futuro de la monarquía sigue envuelto en interrogantes, una cosa parece segura. Los próximos meses podrían traer revelaciones capaces de cambiar por completo la percepción pública sobre la corona británica y sobre el verdadero equilibrio de poder dentro del palacio. Pero ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la institución hizo lo correcto al priorizar la estabilidad y el legado por encima de las relaciones personales? ¿O consideras que Camila merece conservar plenamente el lugar que ha construido después de tantos años de lealtad junto al rey Carlos III? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque tu punto de vista es una parte fundamental de este debate. Y si te apasionan las historias más impactantes sobre la familia real británica, los secretos del palacio, las decisiones que sacuden a la monarquía y los análisis profundos sobre los personajes que marcan la actualidad, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos reportajes. Cada semana publicamos nuevos análisis, investigaciones y noticias que los grandes medios muchas veces no cuentan con este nivel de detalle. Gracias por acompañarnos hasta el final de este informe. Nos vemos muy pronto en un próximo video con más historias, más revelaciones y más análisis sobre el fascinante mundo de la realeza.